Hola a todos de nuevo y bienvenidos a la cápsula número 14. En este curso para docentes de música que denominamos Enseñar a aprender música por competencias. Como anunciamos en la cápsula anterior, en esta vamos a tratar específicamente de la competencia interpretativa y de sus ámbitos o componentes. Nosotros nos referiremos a ello, a los ámbitos de la expresión de la competencia como dominios a partir de ahora. Los dominios de la competencia serían aquellos componentes que integradamente conformarían una visión amplia y sistemática de la competencia interpretativa y en función de donde ésta se enseñe y se desarrolle, pues teniendo o siendo la misma competencia, los dominios que la integran podrían ser de mayor o menor número y de nivel de destreza. Es claro, está en función de los estudios, del nivel de estudios, y si es el ámbito superior, es el ámbito medio, es el ámbito básico o es el ámbito de enseñanzas generales o de régimen especial. Nuestra propuesta es por ello abierta y permite concreciones a partir del debate y el consenso que se lleva a cabo en los centros e instituciones, ya que lo importante cuando hablamos de la competencia es definir claramente las finalidades, aquello que se quiere conseguir, determinando explícitamente los contenidos, los métodos, los criterios de evaluación y de manera que el profesorado que imparte la enseñanza esté en coherencia con ello, teniendo claro el proceso y los resultados deseables. Pues bien, recordemos una definición paraguas que hicimos en su momento, que es comprensiva de lo que nos permitiría compartir una conceptualización de lo que podemos entender por competencia interpretativa. Decíamos que la competencia interpretativa es la capacidad y la disposición de interpretar música de forma empoderada, proactiva. Hay que decir que estos conceptos son importantes entenderlos en su profundidad y sus implicaciones, aunque son muy abiertos y ciertamente a veces muy abstractos, conviene eh, reflexionar sobre el significado básico que implican, porque después en su desarrollo es conveniente tenerlos presente para que no queden como palabras vacías. Decíamos entonces que es la capacidad de interpretar de forma empoderada, proactiva, creativa, comunicativa, satisfactoria y reflexiva, ya sea de forma individual o colaborativa con aquellos músicos en los que se toque o que comparta la actuación, en todos aquellos contextos de espacio y tiempo en los que la interpretación musical sea demandada. La competencia interpretativa tiene un aspecto fundamental que la condiciona bastante en su enseñanza, que es performativa. Tiene dos condicionamientos relevantes que hay que tener en cuenta en su didáctica, por tanto. El primero sería que el intérprete siempre estará sujeto a evaluación. Al estar sujeto a evaluación significa que esto afectará de manera directa su autoestima, tanto en positivo como en negativo. Y el otro condicionamiento es que los procesos cognitivos y emocionales que se activan en la performance son muy diferentes de los que se activan en el estudio o en clase con el docente de forma aislada y regular, por lo que habría que situar la didáctica del instrumento siempre en un imaginario activo y explícito relacionado con la performance y no solo con el dominio técnico del instrumento en el repertorio que se trabaja en clase de manera aislada. Eh, ¿Qué componentes o dominios, como hemos dicho llamarlos, contiene la competencia de la interpretación que permiten desarrollarla para lograr y alcanzar los elementos que hemos definido como atributos para ser competente? A continuación presentamos una propuesta que repetimos que es abierta y argumentada de los dominios que hemos estructurado y justificado de la siguiente manera. De las cuatro competencias musicales, priorizamos evidentemente la interpretativa, claro está, pero como dijimos, las cuatro competencias musicales, la interpretativa, la perceptiva, la creativa y la musicológica, son interdependientes y se relacionan, por lo tanto, siempre estarán presentes, por lo que las otras tres competencias también estarán activadas en sus dominios asociados y darán soporte, en este caso, y enriquecimiento a la competencia prioritaria que hemos dicho que es la interpretación. Como ven, los dominios de la competencia interpretativa los hemos clasificado en dos grupos. Los dominios directamente de la técnica del instrumento, por una parte, y por otra, los dominios que llamamos interpretativos, que son más genéricos y más transversales. Es una opción de ordenación, pero se podían hacer otras. Lo importante, en todo caso, es que se expliciten todos aquellos dominios que se consideren necesarios
y como veremos más adelante, cada dominio se asocie a los contenidos musicales y las actividades musicales correspondientes a cada nivel de enseñanza, por lo que el dominio más o menos siempre sería lo mismo, siempre sería el mismo, siempre estaría etiquetado igual, pero el nivel de complejidad y destreza de los contenidos y las actividades serían mayores a medida que avanza la etapa de los estudios. Por ejemplo, para entendernos claramente, porque es muy importante que esto se entienda bien. El dominio de la afinación sería uno de los dominios del aprendizaje del instrumento en la parte técnica. En la primera parte de la enseñanza, en los primeros años, es una afinación con actividades sencillas y con contenidos de baja complejidad, pero serían mucho más exigentes en los cursos superiores, donde las habilidades de afinación deben ser muy altas de acuerdo con los repertorios, lógicamente, que se estudian. Por tanto, el dominio sería el mismo, pero los contenidos serían cada vez más complejos. Veamos qué dominios aparecen en la competencia interpretativa. Por una parte, hemos dicho que teníamos el dominio técnico, hemos puesto un listado de dominios posibles, generales para cualquier instrumento, que sería pues la emisión del sonido, el equilibrio del sonido con los registros, la afinación, como hemos dicho anteriormente, la digitación, la articulación, el pulido, la agilidad, flexibilidad, velocidad, la lectura de los signos gráficos, la lectura a primera vista, la transposición, y también hemos puesto otro apartado de dominios propios de cada instrumento específico porque cada instrumento tiene unas necesidades técnicas diferentes, por ejemplo, la técnica del arco, la técnica de la embocadura de los instrumentos de viento o el pedal en el piano. Después estarían los dominios interpretativos que son más transversales para cualquier instrumento, ¿no? El control rítmico, el tempo, la lógica, la dinámica, el fraseo, la memorización, la expresión estética o estilística, la personalización, la originalidad, la innovación, la integración del cuerpo y la propiocepción, la presencia escénica y comunicativa. Lo importante sería que estos dominios sean explícitos para que se puedan detectar y tratar de manera objetivable en el proceso de enseñanza y aprendizaje del instrumento. Eh, por otra parte, los dominios propios de la interpretación deberían enriquecerse con las aportaciones de las otras tres competencias. ¿Qué dominios de la competencia perceptiva, qué dominios de la competencia creativa y musicológica serían necesarios o serían convenientes para mejorar y enriquecer la complejidad de la definición y la comprensión por lo que ello que entendemos de una interpretación, una competencia interpretativa de calidad? Nuestra propuesta sugiere, de acuerdo con la definición de competencia inicial, que siempre debe ser nuestro referente. Los contenidos de los dominios los dominios de la competencia interpretativa afectada por las otras tres, hemos presentado esta propuesta que sería más o menos así. En los dominios de la percepción tendríamos percepción general de la propia interpretación, es decir, el feedback perceptivo cuando se está tocando. Después tendríamos el dominio de la comprensión auditiva de los patrones musicales que aparecen en las partituras o en los estudios que se aprenden, rítmicos, melódicos, armónicos, formales, estilísticos, texturales, etc. Otro dominio de la percepción que afecta a la interpretación sería la comprensión auditiva general del repertorio. Dentro de los dominios de la competencia creativa que afectaría a la mejora de la competencia prioritaria, que es la interpretación, tendríamos la creatividad, la improvisación y la composición, y también la puesta en escena y la presentación del repertorio. Y en el dominio de la competencia musicológica, que sería aquella competencia que verbaliza, que conceptualiza a nivel teórico y terminológico y cultural el conocimiento de la música, tendríamos la comprensión analítica del repertorio, la inculturación musical propiamente dicha, el contexto estético y social del repertorio y de los autores que se interpretan, la organología, la acústica y el cuidado del instrumento, y también el conocimiento de las herramientas tecnológicas y digitales. Esta es una de las propuestas posibles, pero repetimos, es abierta y flexible.
pues no nos cansaremos de insistir en que lo que importa didácticamente para conseguir formar estudiantes intérpretes competentes es detectar, dar nombre a todos los componentes de aprendizaje que son necesarios enseñar, pasando de una didáctica intuitiva a una didáctica reflexiva o metacognitiva. Por ello, los dominios nos abren la mirada explicitando todo aquello que debemos trabajar, transformándolo en contenidos de aprendizaje concretos y propios del nivel de enseñanza del instrumento que se esté impartiendo. Repetimos, los dominios son siempre más o menos y con pesos relativos los mismos. Lo que varía serían los contenidos y las actividades de aprendizaje de cada nivel o curso. Pero no nos engañemos, para formar estudiantes competentes y empoderados, de acuerdo con lo que entendemos por competencia interpretativa, que ya hemos definido de una forma muy comprensiva y muy rica, harían falta otros dominios que los propiamente musicales. Hace falta determinar, por tanto, y implementar otros dominios con contenidos asociados complementarios a los propiamente musicales para lograr el objetivo que es, repetimos, performativo en su máxima expresión de la competencia interpretativa que estamos tratando. A todo esto lo denominaremos dominios estratégicos del aprendizaje del instrumento, de los que trataremos en la siguiente cápsula. Nos vemos pronto. Gracias.